Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo podcast en el que vamos a cambiar de línea Braille. Hoy vamos a dejar por un momento el Braille Sense, luego en los próximos episodios lo retomaremos, pero hoy vamos a volver a la Braillant, porque algunos de vosotros me habéis pedido un episodio sobre el editor de textos, así que lo vamos a hacer. Vamos a seguir haciendo episodios sobre la Braillant poco a poco. Veremos algunas cosas de las opciones, veremos, en fin, varias cosas del aparato, pero hoy me habían pedido hablar sobre el editor de textos, el normal, el que se llama Keypad. Y entonces lo vamos a hacer. Bueno, yo tengo aquí la Braillant con la voz encendida. Yo os digo, la verdad, no la enciendo nunca jamás, pero bueno, dado para hacer el podcast, pues sí. ¿Veis? Se oye como una lata, por Dios. Voy a bajarlo un poco. Bueno, es una voz horrible, la voz esta de Antonio me parece horrorosa, pero bueno. Entonces vamos a ver este. La primera opción del menú principal es terminal, me muevo con el espacio y el punto 4, editor Keypad. Es este, porque el de debajo es el editor Braille KeyBRF, que eso es otra cosa. Pero nosotros ahora, en su día lo veremos, pero ahora vamos a ver este, el editor Keypad. Le damos al punto 8, Enter, para entrar. Recordad que el punto 8 es el Enter y el punto 7 es el escape, el Enter es para entrar, digamos, y el escape para salir de cualquier sitio. Bueno, cuando yo abro el editor, lo primero que me encuentro es crear archivo. Si me muevo para abajo con los puntos espacio 4, abrir archivo, eso guardado recientemente, ajustes del editor, cerra. Bueno, crear archivos lo veremos, es obviamente para crear un archivo nuevo y ahora crearemos uno y escribiremos en él y demás. Abrir archivo, pues mirad, aquí si le damos a Enter. Uy, por Dios. ¿Veis? Yo tengo aquí un montón de ficheros que son todos archivos de mi trabajo. ¿Por qué? Pues porque la Braillant se posiciona por defecto. Cuando yo abro un archivo, se me posiciona en la última carpeta que yo haya utilizado. En este caso es la carpeta documentos, que es donde yo tengo metido todo lo del trabajo. ¿Qué pasa si yo quiero salir de esa carpeta e ir a otra carpeta? Pues a diferencia del Braille Sense, que simplemente con el darle al escape ya sale al nivel anterior, aquí nos tenemos que ir con los puntos 4, espacio 4, 5 y 6 al final, ir al precedente y aquí darle a Enter, al punto 8. Entonces me parece Documents, aquí, insisto, las carpetas, veis que aparecen marcadas en la línea Braille, la voz no lo dice, pero en la línea aparecen con los 8 puntos. Eso, y con los 8 puntos delante del nombre indica que es una carpeta. Cuando en cambio es un archivo no aparecen los 8 puntos. Eso es para distinguir carpetas de archivos. Las carpetas llevan siempre delante los 8 puntos y los archivos no llevan nada. Tengo más carpetas. Online Books, Release Notes, Canciones Core. Estas son cosas que he metido yo aquí, por ejemplo, en la propia raíz. Pues mirad, cerca de ti. Bueno, vale, pues yo voy a coger, por ejemplo, Canciones Coro. Venga, pues voy a abrir el archivo de Canciones Coro. Y aquí tengo reunidos en el nombre del Señor, bla, bla, bla. Bueno, aquí tengo mi archivo. Salgo, espacio E. Crear archivo. Vuelvo a crear archivo. Abrir archivos, mirad, Canciones Coro. Y por ejemplo, si yo estoy aquí, si yo le doy al menú de contexto, espacio M, Información, espacio más I. Veo lo que puedo hacer. Información, y entonces te dice la abreviatura, el atajo de teclas. Información, espacio más I. Renombrar, retroceso más R. Renombrar, ¿cómo se hace? Pues retroceso más R. La combinación de teclas cortas. Si quiero cambiar el nombre a este archivo. Ordenar espacio más V. Ordenar espacio, pues cómo la quieres ordenar, si por orden alfabético, por orden de fecha, por ejemplo, etcétera. ¿Dónde estoy? Espacio más puntos. ¿Dónde estoy? Seleccionar unidad de espacio más D. Seleccionar unidad. Borrar retroceso más puntos 2356. Borrar, si quiero borrar esta carpeta. Cerrar. Y cerrar. Información. ¿Veis? No tengo Cerrar. más. Bueno. Canciones core.docus. Vale. Entonces, esto es lo que si yo le doy a abrir un archivo, pues me sucede eso. Terminal. Canciones core.docus. Y entonces, yo ahora, si quiero ir a una carpeta, pues espacio 4, 5 y 6, ir al precedente, y aquí tengo almacenamiento, porque claro, el editor depende del almacenamiento. Yo no tengo metido ningún USB, si tuviese un USB me aparecería. Almacenamiento. Entonces, almacenamiento tengo books, los libros,
que por ejemplo son los del Victor Reader, yo creo que van aquí. A-dama-p con acento. Los que solo quieren leer con el voice reader lectura, pues van aquí. Books, documentos, online books, que estos son los de Bookshare, que como yo no tengo Bookshare aquí no hay nada. Release notes, cada vez que hay una actualización, pues es las novedades, la actualización, y luego aquí archivos. Bueno, y entro aquí en documentos y aquí tengo mis archivos de trabajo. Bueno, esto es lo que pasa en abrir archivos. Me salgo de aquí. Bueno, me voy a ir al menú principal. Le doy a la tecla del medio de las frontales, a la redondita del medio, y entonces, como hemos dicho, no, es que yo me quedo aquí. A ver. Salgo de aquí, perdonad. Documents. Almacenamiento. Crear archivo. Vale, abrir archivo, ya lo vemos. Guardado recientemente, pues mire, se lo doy aquí simplemente, es como los recientes. Los archivos que yo he abierto recientemente, y entonces dándole enter a cada uno de ellos, pues lo abriría. Guardado reciente. Ajustes del editor. Ajustes del editor, que mirad, esto es muy sencillo. Confirmar borrado, encendido. Confirmar borrado, encendido. Esto que cuando vamos a borrar nos diga, ¿estás seguro de que quieres borrar? Si esto lo pagamos, pues lo borra directamente sin avisarnos. Mostrar indicadores del editor de texto, encendido. Mostrar indicadores, no sé qué indicadores son, porque no lo he usado nunca, pero viene por defecto encendido y yo os aconsejo dejarlo así por si acaso. Y cerrar, no hay nada más. En los ajustes del editor no es nada más. Cerrar. Y ya está, y cerrar. El editor no tiene más. O sea, crear archivo, abrir archivo, guardados recientemente y ajustes del editor, que son solo estas pequeñas cosas que hemos visto. Confirmar borrado y indicadores de texto, no hay nada más. Vamos a crear archivo. Cuando yo le doy a Enter, punto 8, se me abre un cuadro de edición. La voz no dice nada, pero en la línea esto se representa con los puntos. Vamos a ver, 1, 2, 3, ¿esto qué es? 1, 2, 3, 4, 6, yo creo que es. Y 1, 3, 4, 5, 6. Es muy intuitivo porque visualmente es como una cajita y en un espacio en blanco como para que tú tengas que escribir. Bueno, entonces yo aquí voy a escribir lo que quiera. Voy a escribir, por ejemplo, hola. Estoy Haciendo. Mirad, aquí me he equivocado, luego lo corrijo. Una prueba para que veáis cómo funciona editor de texto de la línea Braille. Braille. Bueno, yo tengo el eco por palabras, pero obviamente podéis ponerlo por caracteres o podéis directamente quitarlo. Bueno, he escrito una línea. Línea nueva, punto 8. Y vamos a hacer algunas pruebas. El editor de textos. Vale. Tengo aquí mi texto que yo acabo de crear. Entonces, lo primero, ¿cómo guardo este texto? Bueno, pues le doy a espacio S. Cualquiera de las dos teclas espaciadoras, con el pulgar y S. Nombre de archivo. Aquí me aparece el mismo cuadrito que aparece cuando empiezo a escribir que me dice que está vacío. Pues aquí para que yo le ponga el nombre que quiera. Guardar. Y aquí, si me muevo para abajo con los puntos espacio 4, guardar. Cancelar. Pues cancelar si no quiero darle nombre. Cambiar ruta Almacenamiento. es donde lo guardas. Bueno, pues Nombre de archivo. Guardar, cancelar. Le voy a dar a cancelar porque no le quiero poner nombre. Bueno. Entonces tengo aquí ahora mi texto. ¿Cómo corrijo? ¿Cómo me muevo por el texto? Esto hay para mucha gente, para los que ya hayáis tenido varias líneas Braille, esto funciona, o con los que hayáis tenido alguna vez una línea Braille, esto es obvio. Pero bueno, a mí alguna persona me lo ha preguntado, con lo cual lo voy a explicar aunque parezca una obviedad. Bueno, yo me voy al principio del texto, espacio 1, 2, 3. Inicio. Hola, estoy haciendo una prueba. Bueno, yo tengo que poner aquí la N porque me he confundido y lo he escrito mal. ¿Cómo lo hago? Pues yo pongo el cursor, me voy a llevar el cursor a la D, porque para insertar se va a insertar delante de la letra en la que esté el cursor. Entonces, nada, con el cursor miro la letra D y entonces le doy al cursor routing que hay encima. Y entonces me aparecen los puntos 7, bueno, no sé si son 7 y 8, la verdad, o 3 y 6. Pero me aparecen aquí marcando debajo de la D. Y eso quiere decir que el cursor está posicionado sobre la letra D. Entonces yo aquí puedo insertar la ñ.
Y entonces ya tengo haciendo, es decir, y con mi cursor que me sigue marcando en la D. O sea, él va a insertar siempre delante de la letra en la que yo tengo el cursor. Y el cursor me lo va a marcar siempre con los puntos, creo que son 7 y 8. Sigo, me muevo con la tecla para abajo haciendo una prueba para que veáis cómo funciona el editor. Bueno, he puesto R editor. ¿Qué hago? Pues delante de la R tengo detrás de la R tengo un espacio. Me coloco en el cursor routing que hay en el espacio que hay antes de la R. Y ahora, como no quiero una R, sino que quiero escribir EL, pues tengo que borrar. Nada, con el punto 7. ¿Veis? R, que es él me dice la letra que ha borrado. Y va a borrar siempre, al igual que inserta siempre delante de la letra en la que esté el cursor, va a borrar siempre la letra anterior a aquella en la que esté el cursor. Entonces yo aquí escribo EL y ya el espacio lo tengo. El editor. Bueno, quiero editor. ¿Qué hago? Me pongo la R en el cursor routing que está encima de la R. Ya me marca los puntos, efectivamente son los puntos 7 y 8. Me los marca sobre la R de editor. Y como ahora quiero borrar, le doy al punto 7 para borrar la I. Editor. Y aquí sigo con mi cursor en la R, escribo una O y editor. Ya tengo la palabra editor. Entonces veis que así es como se corrige un texto. Bueno, ¿y ahora qué pasa si yo quiero seleccionar una parte del texto para borrarla, copiarla, cortarla, lo que sea? Bueno, pues me voy a poner, por ejemplo, en la H de hola, en el signo de mayúscula que hay antes del H. Yo estoy escribiendo con braille de 6 puntos. Insisto, la posición del cursor me la marca siempre con los puntos 7 y 8. ¿Cómo le doy al inicio de selección? Enter y S. Principio de selección. Principio de selección. Entonces yo ahora bajo hasta donde yo quiera. Que estoy haciendo una prueba para ver cómo funciona el editor de textos de la línea Braille Brilliant. Quiero seleccionar hasta aquí, este párrafo, hasta después de Brilliant. Bueno, pues yo ahora llevo mi cursor a la celda siguiente al punto de Brilliant. Y entonces todavía no me marca nada, pero el cursor me marca los puntos 7 y 8 justo en la celda siguiente al punto de Brilliant y me está parpadeando. Eso quiere decir que está esperando a que yo le diga algo. Entonces yo aquí le vuelvo a dar a S, Enter más S. Final de selección. Final de selección. Ya le he dicho de dónde a dónde quiero seleccionar. Ahora le tengo que dar otra vez a IN. Entonces ahora ya me lo marca, le he dicho de dónde a dónde y entonces ya me aparece todo el párrafo este con los puntos 7 y 8 por debajo, que es lo que me está indicando que ese párrafo está seleccionado. Ahora, ¿qué hago? Pues puedo hacer lo que quiera, desde copiar a borrar, hacer lo que yo quiera. ¿Qué pasa? Que yo a lo mejor no me sé las teclas rápidas, con lo cual me voy al menú de contexto, espacio M. Menú de archivos. Y entonces me voy aquí, archivo no, Menú de edición. edición. Entonces aquí, buscar, reemplazar retroceso, copiar retroceso más I. copiar retroceso más I, por ejemplo. Cortar retroceso más X. Retroceso más X. Aquí tiene su propia, no sé por qué copiar, por ejemplo, es con I en vez de con C, como en el resto de líneas y como en el ordenador y todo, pero aquí las Humanware tiene sus propias combinaciones de teclas, por eso yo la verdad que siempre me confundo, nunca me las sé y entonces muchas veces tengo que ir al menú de contexto. Entonces, cortar retroceso más X, pegar retroceso más V, seleccionar texto, enter más S, esto ya lo hemos visto. Seleccionar todo, enter más puntos, 123.456. Seleccionar todo, pues enter más los 6 puntos. Insertar. Cerrar. Bueno, y cerrar. Pues yo voy a decirle que quiero copiar. Copiado. Y me dice copiado. Esto mismo podría haberlo hecho yo si me supiese la combinación de teclas, pues retroceso y pues podría haberlo hecho directamente. Una cosa, cuando se hace con las teclas rápidas, a veces no funciona. A mí me ha pasado que a veces no sé por qué no funciona y tengo que ir al menú de contexto para que me funcione. El tema, y ya tengo esto copiado. Muy bien. Entonces yo ahora le voy a dar aquí al enter. Os estoy haciendo una prueba para que veáis cómo inicio. Entonces me lo acaba de borrar. Pues es que no me lo ha... ¿Qué hace? Y vamos a hacer algunas pruebas. No, me lo ha quitado de aquí. No sé por qué. Bueno, pues si yo ahora le doy a retroceso V... Pegado. Pues me lo pega. ¿Veis? Y me lo ha pegado en el mismo archivo. Espera, a ver. Aquí. Inicio. Hola. Sí, me lo ha pegado aquí. Perfecto. ¿Veis? Yo no sé por qué yo le he dado a copiar
A lo mejor me he confundido y me he dado a copiar, le he dado a cortar, no lo sé, entonces me lo ha quitado. Pero me lo he vuelto, le he dado a pegar a retroceso V y me lo ha puesto aquí encima al principio del texto. Mirad, vamos a hacer otra prueba. Imaginaos que quiero seleccionar solo hola estoy, por ejemplo. Pues pongo el cursor en la mayúscula de hola, le doy a Enter S para seleccionar y en principio de selección, hola, ahí. Hola estoy. Venga, pues pongo el cursor en la celda que hay justo después de la Y. Me parpadea otra vez. Enter S. Final de selección. Ahora le doy a retroceso Y. Y no me hace nada. Copiado. Fenomenal. Para quitar que me deje de marcar lo que yo he seleccionado, le doy a cualquier cursor routing, ¿vale? Y lo deja de marcar. Entonces yo ahora me voy al final del fichero, una nueva línea, y entonces le voy a dar aquí a retroceso V. Pegado. Y mirad. Y me pone aquí al final de la línea, mirad, hola estoy. Vamos a hacer algunas pruebas con el editor de textos. Hola estoy. ¿Veis? Hola estoy, que es lo que yo había pegado. ¿Qué pasa? Yo ahora quiero borrar esta frase. Como es muy poquito, en vez de darle a seleccionar, borrar y tal, nada, me pongo el cursor de otra manera cuando son pocas letras. Al final de la Y, en la celda posterior a la Y, inmediatamente posterior, y voy dándole con el punto 7 S, para que me borre. A, O, H, puntos 4, 6. Y ya está. Listo. Entonces, como veis, así funciona el editor. O sea, podemos seleccionar. El comando para seleccionar una parte es Enter S para marcar el inicio de la selección, y cuando llegamos al punto que queremos que sea el final de nuestra selección, otra vez Enter S. Ponemos el cursor después de el último carácter que queremos seleccionar, le damos otra vez a Enter S, y luego ya pues los comandos. Retroceso Y para copiar, retroceso X para cortar, y así todos los comandos. Pero ¿qué pasa si queremos borrar? Pues resulta que en el menú de contexto, mirad, no aparece la opción de borrar. Le doy yo a espacio M, Menú de archivo. Menú de edición, mirad, buscar, reemplazar, copiar, cortar, pegar, seleccionar, texto, seleccionar todo, insertar y cerrar. O sea que yo aquí no tengo borrar. Bueno, pues ¿qué hago? Tengo aquí una parte seleccionada. Uy, me lo ha borrado sin querer. Bueno, entonces, imaginaos, lo tenía seleccionado, me lo ha borrado. Bueno, ahora os cuento. Entonces, yo quiero seleccionar la palabra editor de textos. Pongo mi cursor en la E de editor, Enter S, principio de selección de textos. Bueno, como si muevo la tecla para bajar de línea no me funciona, le doy a los puntos espacio 4 y ahora ya sí, ya se mueve normal, ya puedo darle a la tecla frontal para cambiar de línea. O sea, cuando hacéis la selección, a veces las teclas frontales de la línea no funcionan, entonces le dais al espacio 4, movéis un poco, entonces ya si funciona ya le podéis dar luego las teclas frontales. Me pongo con el cursor en la celda siguiente al punto que hay después de textos, otra vez Enter S. Final de selección. Final de selección. Final. Uy, Y vamos a hacer algunas pruebas con el editor de textos. Esperad que... Un momento. Me lo ha borrado otra vez. Principio de selección. De textos, vale. Aquí. Final de selección. Perfecto. Entonces, yo ahora aquí le doy a Enter. Ya está todo seleccionado, me lo marca. Y ahora quiero borrar. ¿Cómo lo hago? Pues está simplemente darle al escape. Yo antes os decía que cuando quisierais borrar letras, que fueran pocas letras, con darle al escape, te pones al final de lo que quieres borrar, le vas dando al escape y borra. Bueno, pues aquí para borrar le doy al escape. Borrar, aparece entre interrogación. ¿Sí o no? Punto espacio 4, sí, espacio 4, no. Pues le doy aquí al Enter no, porque no quiero borrar. Y ya está. Y entonces ahora si quiero quitar la selección le doy a cualquier cursor y ya me quita la selección. Ya está, listo. Vale, y esto es lo que se puede hacer en el editor de textos. Bueno, también podemos buscar, nos vamos al principio, espacios punto 4, 5, espacio 1, 2, 3, le doy a espacio F, buscar. Entonces, yo voy a poner aquí Braille y le doy al Enter. Y entonces aquí ya me aparece, ¿veis? Editor de textos, la línea Braille, perfecto. Y mi cursor está encima de la mayúscula de Braille, que es de la primera letra de la palabra Braille, para indicarme que esa es la palabra que yo había buscado. Si yo quiero hacer una segunda búsqueda,
Me voy al inicio. Ahora quiero buscar Buscar. línea, por ejemplo. Pues como yo, hasta que yo salga del texto, me va a aparecer, cuando yo le doy a buscar a espacio F, me aparece la palabra braille, que es la última que yo he buscado, con lo cual me voy con el cursor routing a la celda que está justo después de la última letra, borro con el punto 7 y 2, pongo 4, 6. línea. Enter y me busca textos a la línea, me marca la palabra línea, braille. Vale. También puedo sustituir, que es lo que él llama reemplazar. ¿Cómo se hace? Pues en vez de espacio F es escape F, retrocesos a punto 7 F. Le doy, Buscar. me dice buscar, porque es buscar y reemplazar. Y ya me sale línea, que es lo último que yo había escrito. Si yo quisiera buscar otra palabra, pues tendría que darle pues a ponerme al final de la palabra y borrar. A. L. Y voy a buscar, por ejemplo, yo qué sé, editor, venga. Y lo voy a reemplazar, le doy a Enter. Reemplazar. Reemplazar, tengo aquí el cuadrito vacío. ¿Por qué quiero reemplazar y todo? Pues por procesador, venga. Procesador. Enter. Reemplazar todo. Reemplazar todo o Siguiente. siguiente. O sea, puedo reemplazar una Anterior. anterior Cerrar. o cerrar. Buscar. Reemplazar. ¿Veis? Me pone buscar y me pone la palabra Buscar. editor, no, reemplazar procesador, o sea, buscar editor, que es lo que yo he buscado. ¿Por qué lo quiero reemplazar? Por procesador. Reemplazar todo. Reemplazar todo. Siguiente. Siguiente o anterior. Bueno, pues yo le voy a hacer que... Buscar. Reemplazar. Vale, le voy a decir que es Reemplazar todo. siguiente, venga. Siguiente. Editor. Editor. El procesador de textos. Vale, Textos de la línea Braille. Braille. pues ya está. Si yo vuelvo a darle a retroceso F, Buscar. editor, Reemplazar. reemplazar por procesador, pues le digo Reemplazar todo. reemplazar todo. Pues esta es la única que había, bueno, pues ya está. Final. ¿Veis cómo funciona? Y luego lo último que nos falta por ver es el menú de contextos. Mirad, es espacio M, Menú de ya archivos. hemos visto, entonces te aparecen dos cosas. Archivos, y yo le doy a Enter, Crear archivo. crear Retroceso archivo más. nuevo, Abrir archivo. abrir archivo, Retroceso más O. y te pone la combinación, abrir archivo, retroceso más O, crear archivo, retroceso más N, cerrar archivo. Bueno, pues es que no hay Guardar espacio más S. guardar espacio más S, lo hemos Guardar visto, como retroceso más S. guardar como retroceso más Modo de S, lectura, espacio más X. modo de lectura. Esto es por si queremos desde el editor simplemente editar en modo lectura, o sea, abrirlo en modo lectura como si lo abriésemos desde el Victor Reader, para que no lo pueda modificar. Que esto, por ejemplo, hay que hacerlo a veces si el archivo es demasiado largo. Sabéis que la Brian tiene un límite en escritura, con lo cual si el archivo es muy largo no nos va a dejar abrirlo en el editor. Entonces, porque es demasiado largo, porque no vamos a poder editar. Entonces tendríamos que abrirlo aquí en modo lectura. En modo lectura, que es espacio más X. Ajustes del editor. Ajustes del editor, que ya hemos visto, Cerrar. y cerrar. Ajustes del Ajustes. editor, mirad, hemos Confirmar visto que era borrado. solo confirmar Mostrar borrado y indicadores. mostrar indicadores. Ya está. Bueno, Menú de archivos. entonces tenemos menú de archivos. Si me voy para abajo con el punto espacio 4, Menú de edición. menú de edición, que esto es lo que ya hemos visto. Buscar espacio más F. O sea, para moverme entre los menús es espacio 4 y espacio 1 para el anterior. Cada vez que quiera entrar en un menú le doy a Enter y luego me sigo moviendo entre los submenús, las voces que hay dentro de cada menú, con otra vez el punto espacio 4, espacio 1. Buscar Buscar siguiente. Buscar anterior siguiente, espacio más B. buscar anterior, Reemplazar retroceso. reemplazar, Copiar retroceso más. retroceso, Cortar cortar, retroceso. pegar, Seleccionar seleccionar texto. texto, Seleccionar todo, Insertar. insertar, Cerrar. cerrar. Otra vez Menú de menú de archivo. contexto, Menú de edición. menú de edición, Menú de marcadores. menú de marcadores. Insertar Insertar marcador. marcadores, yo esto más no lo he B. hecho en mi vida, esto no se lo puedo explicar porque nunca Ir lo he al hecho. marcador enter Y más al J. marcador, Eliminar marcador. eliminar marcador Cerrar. y cerrar. Esto es para poneros Menú de marcas por si archivos. queréis ir rápidamente a una parte del Menú texto. de lo que edición. sea. Menú de marca. Leer todo espacio más G. Leer todo, que nos lo dé de una vez, espacio más G. Detener reproducción de texto enter más retroceso. Aumentar velocidad de audio enter más P. Vale. Disminuir velocidad de audio enter. Cerrar. Pues esto es lo Menú que de me parece que archivos. veis. Cerrar. Disminuir velocidad de audio enter más. Aumentar velocidad de disminuir, detener reproducción y leer todo. Mira, si yo le doy a leer todo, Y vamos a hacer algunas pruebas con el procesador de textos. no sé por qué no aparece desde el principio. Bueno, retroceso más G. No hay otro grado disponible. Ah, no, es que no. Perdón. Espacio G. Marcador enter más J. Uy, no. Marcador, no. Cerrar. Perdonad. Marcador enter más J. Fuera, no. A ver, Menú me de voy archivos. con menú de Menú de contexto, marcadores enter más espacio E. M, Leer todo espacio más G. leer todo. Ahora estoy haciendo ¿Ves? una prueba para que
veáis cómo funciona el procesador de textos de la línea Braille Brailliant. Y vamos a hacer algunas pruebas con el procesador de textos de mi archivo. Y este es todo el editor. Como veis, siempre que no sepáis las combinaciones de teclas, acudid al menú de contexto, siempre es espacio M, y ahí veis o archivo o edición, o luego tenéis la parte de marcadores, luego tenéis la parte de la lectura, del modificar, aumentar o disminuir la velocidad de audio y demás. Y recordad una tecla fundamental, espacio S, que es para guardar el archivo. Siempre es fundamental, en cualquier momento, para que no se os pierda lo que estáis haciendo. Y recordad también que a veces las combinaciones de teclas no funcionan. Entonces, cuando no funcionan, os vais al menú de contexto, buscáis la combinación que os interese, por ejemplo, pues no sé, retroceso Y para copiar, yo qué sé, retroceso V para pegar, retroceso X para cortar, y le dais, cuando encontréis la combinación, le dais al punto 8, al Enter, y entonces ya os lo copia, ya ejecuta esa acción, y entonces ya está, porque a veces las combinaciones de teclas no funcionan. Luego hay otra combinación que es para marcar, pero eso es en el gestor de ficheros, que en su día veremos, para poder mover archivos, marcarlos y demás, pero bueno, eso lo veremos en otro episodio. Y bueno, esto es lo que yo quería contaros hoy. Como siempre, sabéis que si queréis poneros en contacto conmigo podéis escribirme a la dirección de correo electrónico María García Garmendia, todo junto, todo en minúsculas, sin puntos, sin guiones, sin nada. mariagarciagarmendia, en minúsculas todo, @gmail.com. Y nada, aquí estamos. Seguiremos viendo, como os digo, poco a poco más funciones, más aplicaciones de la Brailliant. Y bueno, las alternaremos con las del Braille Sense y con cosas para nuestro iPhone. En fin, como veis, no tenemos tiempo para aburrirnos y tenemos muchas cosas que ver y que compartir juntos. Así que espero que este episodio os haya gustado, que os haya resultado útil e interesante y que os apetezca seguir acompañándonos en el próximo podcast.